Ah, felicidades a cada una de ustedes. ¿Le puede decir a mi esposa que me traiga mis lentes, por favor? Felicidades a cada una de ustedes. Hermana, Dios te bendiga. ¿De dónde nos visitas? Tengo como 4 meses viviendo ya aquí en Tijuana, pero asistí a Calvary Chapel Montebello, que ahora se llama The Ark, con Pancho Juárez, por 28 años en Montebello, Perfecto, California. pues bienvenida. Dios la bendiga. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Dios es bueno. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes y a ustedes que nos están mirando en sus casas, donde nos miren. Dios les bendiga, Dios es bueno. Hoy les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a comenzar vamos a continuar con nuestro estudio, gracias, a través del Evangelio de Mateo. Y en nuestros versículos de hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Cuántos de aquí están bautizados? No me conteste todavía, pero vamos a estar hablando del bautismo. Y esto me recuerda a una historia de un pastor llamado Phillips, que estaba bautizando en Calvary, Ohio. Y de repente llegó una señora y le dice a la señora: pastor, quiero que bautice a mi perro. Le dice el pastor Phillips: ¿sabes qué? Aquí no hacemos eso. Váyase a otra iglesia, por aquí hay muchas iglesias alrededor para que usted lo haga. Dice la persona: bueno, dice la señora: bueno, pastor, iba a dejar $10,000 de ofrenda. Dice: venga, hermana, venga. No sabía que su perro era cristiano. Dice: sí, lo bautizamos. Entonces eso, vamos a hablar de eso, del bautismo. Puede usted mirar el título de nuestro sermón en las pantallas. Hoy vamos a estar estudiando verso a verso a través de Mateo capítulo 3, del verso 13 al verso 17. Y puedes ver que el título es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, para todos aquellos que toman notas. El bautismo de Jesús fue trascendental en la vida y el ministerio de Él. Imagínese usted un día soleado, un día maravilloso, en las orillas del río Jordán. Imagínese usted eso, viendo este acontecimiento tan maravilloso, tan espectacular, donde Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista. Esta escena es una escena poderosa, hermano. Y podemos mirar la obediencia de Jesús, la humildad de Jesús y una grande relación entre Dios y Jesús. Y en estos versos vamos a encontrar puntos importantes que podemos aprender del bautismo de Jesús. Y al estar estudiando estos versículos, o 4 versículos, vamos a mirar 3 razones por la cual el bautismo es importante para Jesús. Y si usted está tomando notas, en la parte de abajo puse: y para todo cristiano. 3 razones por lo cual el bautismo es importante para Jesús y para todo cristiano. Así que por favor, ahora sí, abran sus Biblias. Es muy importante que usted traiga su Biblia o en su celular o en su tableta, y vamos a comenzar leyendo los versículos del 13 al 15. Usted me sigue con su vista ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al versículo 15. Vamos a leer con el entendimiento, ¿ok? Porque me gusta hacer preguntas y me gusta que estén aquí directo en el sermón, para que nosotros podamos aprender el día de hoy. Dice la Biblia así en el 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y es importante para nosotros estudiar la palabra, y que nos reunamos todos los domingos, y que nos reunamos cada sábado, y que nos reunamos cada miércoles, en cada momento que sea necesario, porque para seguir el hilo o seguir la trayectoria de lo que estamos hablando. Porque la semana pasada mirábamos que la aparición de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? En el río Jordán. También habíamos hablado de las 2 profecías que están en el Antiguo Testamento, que es la de Isaías y ¿quién más? Malaquías, que habían anunciado que el Mesías sería anunciado por un mensajero, que es Juan el Bautista, cuya tarea de ese mensajero era preparar el camino de las personas. ¿Para qué?
para recibir al rey de una forma adecuada, de una forma bien. De manera que la aparición de Juan el Bautista en el desierto fue todo un acontecimiento en la ciudad de Israel. Y podemos mirar que cómo venía vestido Juan el Bautista. De pelo de camello y comiendo chapulines. Miren, ahí está Juan el Bautista en las pantallas. Digo, no quiero decir que sea ese, ¿no? Pero hay una imagen de Juan el Bautista ahí en las pantallas. Entonces fue todo un acontecimiento. Que cuando lo miraron, que se apareció de esa manera, entonces el pueblo, las personas que sabían las escrituras, sabían que esa profecía de Isaías y de Malaquías se estaba cumpliendo. Por fin había llegado el rey. Por fin estaba el rey ahí, sería plantado su reino aquí en la tierra. Pero yo tengo una pregunta para usted, porque un buen estudiante de la Biblia siempre trae a su mente abre ese cuadro para poder mirar, no exactamente como pasó, pero nos imaginamos más o menos de una manera parecida. Pero pregunta, ¿cómo esperaría usted a un rey? ¿Cómo, ahí en sus casas donde esté, hago esta pregunta, ¿cómo esperaría usted a un rey? Ponga un mensaje en Facebook y diga, ¿cómo lo esperaría? Por ejemplo, en estos tiempos, ¿cómo usted esperaría que el rey de España se apareciera por aquí? ¿Cómo crees que se apareciera él? En una caravana. ¿En una caravana? ¿En una qué? ¿Una limusina? ¿En un helicóptero bajando realmente ahí donde va a llegar? ¿Cómo llegarían los reyes? No llegarían en una forma así como nosotros venimos vestidos, o vendrían en una forma especial, una Hammer de 16 o 16 llantas o algo así. Así se aparecieran los reyes. Ahora, creo con todo mi corazón que mucha gente de Israel, o mucha gente de la que estaba ahí, esperaba a Jesús de una manera poderosa. Mas sin embargo, no fue así. Eso es impresionante. El rey de todo el mundo, el rey de todo el universo, se presenta de una forma tan sencilla. No se presentó en una rueda de prensa donde estaba Televisa, TV Azteca, CNN, ¿quién más? ABC y todos los noticieros. No se presentó de esa manera, sino se presentó en un bautismo. Estoy emocionado de enseñarles todo esto. ¿Por qué? Porque hoy estaremos hablando de este tema donde todos nosotros como cristianos debemos de tener parte en esto. Mire el verso 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Después de haber permanecido 30 años viviendo en anonimato, 30 años viviendo en un insignificante pueblo llamado Nazaret. ¿Se acuerdan que dijo Natanael? ¿De este pueblo puede salir algo bueno? Fíjense la insignificancia que había. Se había vivido 30 años literalmente en medio de la nada. Y por fin había llegado la hora. Jesús tenía que dejar lo que estaba haciendo humanamente, lo que estaba haciendo sus tareas, a que como usted las hace, tenía que dejar eso. Pero algo impresionante es que en vez de dirigirse al templo de Israel, al templo, ¿sabes qué es lo que hace? Se dirige donde hay un grupo de personas que deseaban ser bautizadas por Juan el Bautista. Ahora, la Biblia dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río, vinieron, dice, toda Jerusalén. ¿Quién más? Dice, y de todas partes de los poblados que estaban alrededor de Jerusalén. O sea, quiere decir que había bastante gente. ¿Cuántos de ustedes han visto personas lavando en un río? Levante su mano. Sí, antes se usaba mucho eso. Yo vengo de un pueblo donde ahora ya no es río, se secó. Pero hace muchos años que las personas lavaban así. Y usted puede imaginarse ese río. Ahora, imagínese ese río lleno, pero lleno de personas, bastantes personas. Y Jesús vino a ser bautizado por Juan para identificarse con nosotros. Y esto nos trae a nuestra primera razón por lo cual Jesús se bautizó. Está en sus pantallas. Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros.
Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros. Imagínese ese desierto. Imagínese el desierto de Judea. Imagínese ahí lo que lo que Mateo nos está hablando aquí, que Juan el Bautista estaba bautizando a la orilla del río Jordán. ¿Cuántos quisieran un día ir al río Jordán? Ahorita en estos tiempos no, ¿verdad? Porque hay guerra. Pero en los tiempos venideros, probablemente un día de estos podamos ir a Israel. No cuesta mucho, cuesta muchísimo. $5,000 la ida. Así que, y si usted come mucho, pues aumente otros $1,000. Y si usted come poquito, pues bájele $500 del peso, pero son como $5,000 más o menos para llegar allá. Sería impresionante ir a mirar estos lugares, ¿sí o no? Así que Juan el Bautista estaba bautizando a las orillas de este río. Y llega Jesús de Galilea y se encuentra ahí con un montón de gente. Como que si usted subiera en el sobre ruedas acá de los domingos, se encuentra con un montón de gente. Bastante gente. Me imagino, no sé quién una foto ahí, Philip, donde las personas están haciendo filas y larga la fila. Si imagínate, como que es más larga, como que si vas a cruzar Estados Unidos, como cuando la línea está hasta como por acá, ¿no? Por el puente que está acá. Más largo que eso. Y en esas filas, en esos hombres que Juan el Bautista estaba bautizando, en esas filas había hombres y mujeres, entre los cuales seguramente había una lista de pecadores. Había una fila de adúlteros, había una fila de mentirosos, de políticos corruptos, de chismosos, de ávaros, de hijos desobedientes, rebeldes, esposos que abusaban de sus esposas, esposos que abusaban de la autoridad, esposas que no se sometían a su esposo. Bueno, había un montón de impuestos, había cobradores de impuestos ahí también. Iba a decir el SAT, pero estamos en vivo, ya lo dije. Entonces había una larga fila ahí, y de repente, entre medio de todas esas personas, de todos esos pecadores, aparece nuestro Señor Jesús a hacer fila. Imagínense eso. Es obvio que Él no tenía que estar parado ahí. Es obvio que Él no tenía que estar ahí. No encajaba en el grupo, en ese grupo que estaba ahí. Pero ¿sabes qué? Juan no quería bautizarlo. Mira lo que dice el verso 14. Pongan sus ojos en el verso 14. Dice, pero Juan le resistía. Ahí en sus Biblias. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, es como que Juan el Bautista está totalmente confundido de lo que está pasando. Él sabía, ahorita vamos a mirar el versículo, que él sabía que Jesús estaba haciendo filas. Estaba totalmente diciendo, ¿qué está pasando aquí? Él es santo, Él es puro, Él es verdadero, es el Dios de los cielos, es el Dios de la tierra. ¿Y qué hace aquí? Es santo. Así que Jesús vino para ser bautizado por Él. ¿Por qué? Porque el bautismo es muy importante para Jesús y también debe de ser importante para todos nosotros. Porque esto nos los enseña la Biblia. Los bautismos no son de ahorita en sí. Los bautismos comenzaron desde la iglesia primitiva. Mire, voy a darle un ejemplo. Ahí en sus pantallas está una cita de Hechos 16:31. Las personas o la gente que nacía de nuevo era bautizada inmediatamente. Dice, ellos dijeron, yo creo que usted conoce esta cita bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El 33 dice, Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Mirábamos esta historia, y miramos esta historia de ese testimonio de personas gentiles que no conocían, pero recibieron al Señor, y después que nacieron de nuevo, fueron bautizados públicamente. Fue lo que hicieron estas personas. Entonces, la pregunta mía aquí es para ustedes, ¿por qué todo cristiano debe de ser bautizado? Contéstenme.
Contésteme ahí en sus casas, en Facebook, contésteme. ¿Por qué todo cristiano debe de ser bautizado? ¿Puede usted contestarme? Un acto de obediencia. 3 verdades. Un acto de obediencia, perfecto. ¿Quién más? Es un acto de obediencia. 3 verdades acerca del bautismo. No lo puse ahí en las pantallas, pero póngalo ahí en sus notas. 3 verdades acerca del bautismo. Es un mandamiento de la Biblia. Es un mandamiento. Número 2. Es una señal externa del compromiso interno de ser nacido de nuevo. Una señal externa del compromiso interno de ser nacido de nuevo. Número 3. El bautismo no salva. Algunas iglesias enseñan que el bautismo salva. El bautismo no salva. Lo que te salva es creer en Jesús, es creer en el sacrificio maravilloso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No es por obras para que nadie se glorifique, sino es creer en el Hijo de Dios que vino y se dio a sí mismo. Ese es lo que cuando la persona es salva. Y esto significa que el bautismo, que cuando un creyente es sumergido en el agua, representa al hombre ¿qué? Viejo. Antiguo, el hombre viejo, muriendo con Cristo cuando Cristo fue sepultado. Pero cuando el creyente sale del agua, ¿qué es lo que significa? Se asemeja ¿a qué? A la resurrección de Jesús. Y es la imagen de un cristiano siendo ¿qué? Renovado en una nueva creación en Cristo. Así que el verso 14 dice que no quería Juan bautizar a Jesús. Se resistía, estaba confundido. Pero mira cómo le responde Jesús en el verso 15. Verso 15, ponga sus ojos en el verso 15. Dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Imagínese conmigo esta escena. Imagínese, Juan no quería. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir toda justicia. Tienes que hacerlo. En pocas palabras, Juan, tienes razón. Tú no tienes que bautizarme, ni tú, ni nadie. Pero es necesario que lo hagamos. Es necesario. ¿Para qué? Para que yo me identifique plenamente con aquellos que voy a salvar. Con aquellos que van a creer en mí cuando yo haya terminado esto, el trabajo que Dios lo mandó a hacer. Conviene que cumplamos toda justicia. Jesús entendía esto, pero Juan el Bautista estaba anonadado, estaba confundido. Es necesario, dijo Jesús. Es importante todo eso. ¿Por qué se bautizó Jesús en el bautismo del arrepentimiento? Si él no tenía, todos los que estaban ahí en el río Jordán estaban confesando sus pecados. Pero dime, ¿qué pecado podría haber confesado Jesús en ese río del Jordán? Lo hizo para identificarse con nosotros, por todos aquellos culpables. ¿Cuántos culpables hay? Todos. Por todos los culpables, por cuales Él daría su vida en la cruz del Calvario. Descendió para eso, para tomar nuestra naturaleza, pero en el bautismo tomó nuestra vergüenza. Es impresionante esto. No había pecado que confesar, pero se identificó con nosotros. No había nada que decir de Él, porque cuando Él vino aquí a la tierra, todo lo que Él hizo, ¿qué fue? La voluntad de Dios. No había pecado en Él, no era un pecador, pero vino a morir por los pecadores, por nosotros, porque era necesario que Él experimentase ese arrepentimiento. Jesús tomó nuestra vergüenza. ¿Se imagina usted? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, tomó posición ¿de qué? De un siervo para dar su vida en rescate por la nuestra. Esto es más que maravilloso. Yo lo leo y me impresiona y me emociona, y a la misma vez a veces tienes que soltar tu llanto. Tienes que decir, wow, Señor, todo esto hiciste por mí, porque sabes que Él se introdujo a la historia humana
¿Para qué? Para enderezar todo lo que el hombre hizo mal. Todo lo hicimos mal. Pero cuando Él llegó y creímos en Él y creímos que Él vino a la cruz del Calvario y dijimos, aquí está, Señor, reconozco mi pecado, y es por eso que hoy estamos aquí. Es impresionante. Por eso venimos. Hace la semana pasada me preguntaba alguien por teléfono, ¿es necesario ir a la iglesia, pastor? Yo no sé si la persona conocía a Dios o no, pero es necesario ir a la iglesia porque dice, yo pensaba que nada más en casa. Mira, venir a la iglesia, el pastor o los pastores que estamos aquí, le enseñamos y le podemos explicar lo que la Biblia dice, lo que a veces no entendemos en casa, nosotros lo podemos entender aquí y aquí nos alimentamos. Es necesario venir a la iglesia para estudiar la Biblia de esta manera como lo hacemos. Ahora, pero antes de Jesús comenzar su ministerio, tuvo que ser capacitado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, voy a darte un dato. El Evangelio de Juan nos dice que lo primero que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús que venía para ser bautizado, dice Juan 1:29, está aquí en sus pantallas, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le había revelado a Juan lo especial que era Jesús. Para ese entonces que Juan estaba bautizando, él ya sabía que Jesús era Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Entonces Juan el Bautista se dio cuenta que Jesús era el prometido, el anhelado, el que iba a venir a morir por los pecados para todo aquel que creyera en él. Y es por eso que al principio no lo quería bautizar. Jesús le dice que sí. Ahora, mi pregunta es esta. Si usted hubiese sido Juan el Bautista y estuviera usted, no sé, en una alberca bautizando y tuviera mucha gente usted alrededor y de repente se apareciera Jesús ahí para que lo bautizara a usted, póngase en la sandalia de Juan el Bautista, ¿qué hubiese dicho usted? ¿Lo hubiese hecho? Bueno, muchos pueden decir, pues sería un privilegio para mí, ¿no? Pero me refiero a la manera de que cómo se sentía Juan al saber que él era indigno y iba a bautizar al Dios todo, iba a bautizar a Jesús. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría Félix? Yo me imagino que Félix o yo estuviéramos sudando la gota gorda, estuviéramos nerviosos. Estuviéramos, ¿sabes muy bien? Porque íbamos a ver a Jesús enfrente de nosotros y decir, ¿a poco yo te voy a bautizar? Si yo no soy digno, Señor, tú eres santo y yo soy un pecador, tú eres grande y yo soy insignificante. Eso es lo maravilloso. Qué preciosa escena. Qué preciosa escena podemos mirar aquí. Yo me hubiese comido todas mis uñas ahí. Nunca me muerdo las uñas, pero me hubiese estado sudando al mirar a Jesús ahí. ¿Sabes? Quiero que se imaginen, ¿verdad? Porque eso es estudiar la Biblia. El Espíritu Santo viene y te muestra y te dice, wow, te hace sentir estos momentos maravillosos, porque nosotros cada vez que estudiamos estamos metidos, yo tengo que salir de allá a tomar aire, porque me emociona y dices, wow, Señor, esa escena es impresionante. Esa escena es maravillosa. Estás mirando el panorama como aquellos que somos de pueblo y podemos mirar, y aunque no sea del pueblo, usted se puede imaginar cómo fue la escena. Pero mira, vamos a mirar lo que pasó cuando en el verso 16 y 17 para ir terminando. Vamos a mirar qué pasa después. Verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Oh, esto es impresionante. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Impresionante. ¿Sabes? Impresionante. La palabra, dice aquí, la palabra después
significa que inmediatamente, no pasaron 2 días, no pasaron horas, inmediatamente. El evangelista Marcos dice, y luego, que se traduce de la misma manera, que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, inmediatamente los cielos fueron abiertos. Eso es impresionante. No necesita estar mirando una película, póngasela aquí esa película. Inmediatamente los cielos fueron abiertos, como cuando usted abre la cortina de su casa. Inmediatamente los cielos fueron abiertos. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, ¿cómo? Como una paloma. Así que el testimonio que da Juan aquí, vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús como una paloma y permaneció sobre él. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público. ¿Y cómo lo haría? Con el poder del Espíritu Santo, como cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Él lo haría con ese poder, con el Espíritu de Dios. Es más, Jesús no hubiese podido hacer nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo estas cosas por medio de Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Estaba sucediendo algo grande y maravilloso aquí. Los cielos fueron abiertos. Era importante que Dios pudiera demostrar públicamente que el bautismo de Jesús no era como el de la otra persona que estaba ahí a un lado. Era distinto. Era maravilloso. ¿Sabes? Era impresionante. ¿Motivado para qué? Por el amor de Dios, que le agradaba al Padre. Así que esto nos lleva a entender que Jesús tenía que depender del Espíritu Santo en su ministerio. Jesús tenía que ser ungido, toda su humanidad perfecta por el Espíritu de Dios, para llevar todo lo que Dios le mandó hacer. Y esto nos lleva a nuestra segunda razón por qué Jesús fue bautizado. Están en sus pantallas. Jesús fue bautizado, número 2, porque tenía que depender del Espíritu Santo para la obra que Dios le había encomendado. Vuelvo a repetir, número 2, porque tenía que depender del Espíritu Santo para la obra que le fue, para la obra que Dios le había encomendado. Mira lo que dice Isaías 42:1, está en sus pantallas. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ni siquiera el Señor Jesús hubiera podido hacer nada sin el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para cumplir los 3 años de ministerio terrenal que tuvo aquí en la tierra. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Qué significa? Pregunta. Que no podemos hacer nada. También nosotros como cristianos, sin la unción, sin la ayuda, sin el poder, tenemos que depender del Espíritu Santo. Por eso es importante que usted sea lleno, que usted tenga el Espíritu Santo. Porque, ¿sabes qué? Es importante porque absolutamente no podemos hacer nada. ¿Quién crees que es el que te dice cuando vas a cometer algún error o vas a cometer algún pecado? ¿Quién crees que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no está bien, no cobres de más, no hagas esto, no vendas esto, eso no es tuyo, este pecado que vas a hacer, no lo hagas, ¿sabes? Porque la Biblia dice que Él da justamente la salida en la tentación. Así que es el Espíritu de Dios que habla a tu corazón. En las mañanas cuando te vas a levantar, arréglate, vamos a la iglesia, quiero hablar a tu corazón. Quiero que vayas a la iglesia, quiero que vayas a escuchar mi palabra del Señor. ¿Quién crees que es? El Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Nosotros aquí en la iglesia, como pastores, como líderes, no podemos hacer nada sin la voz del Espíritu Santo. No puedo dirigirme solo. ¿Sabes por qué? Porque todo me saldría mal. Tenemos que depender del Espíritu Santo. No vamos a poder mirar el poder de Dios si no hay el Espíritu Santo, si no hay la dependencia de nosotros en el Espíritu Santo. Cuando Dios te dice, espérate, ¿quién crees que es?
el Espíritu Santo, no lo hagas, no es tiempo ahorita, no te vayas a la iglesia, porque si te va a ir como en feria, no te vayas y el Espíritu te detiene, pero cuando tú no escuchas, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo contrictas y después ya no escuchas. ¿Por qué? Porque no hace caso la primera ni la segunda. Es como cuando nuestros hijos les dice uno, hasta que pasan las cosas. Y no escucharon, ¿por qué? Porque no escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Tú crees que todo cristiano escucha la voz del Espíritu Santo? No, muchos no. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no oran, porque se la pasan renegando, porque siempre se están quejando. Pues nunca lo van a escuchar así. Pero el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tiene que morar en nosotros para poder hacer todo lo que necesitamos hacer. Para poner en práctica todos los dones que tenemos en nuestras vidas, para alcanzar a los perdidos, para evangelizar. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para lograr, para poder pelear con ese pecado, que todavía estamos batallando con ese pecado. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aplicar esta palabra a nuestro corazón. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Háblame. Entonces, a ser obediente. Yo creo que, es más, podemos poner ese texto, el siguiente, Filipenses 4:6 de Zacarías. Podemos poner ese texto ¿en dónde? En tu refrigerador, a un lado de ti, en tu mente, en tu corazón, porque no es con ejércitos a la mitad, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas veces nosotros actuamos con nuestras fuerzas, muchas veces nosotros actuamos con nuestra voluntad, y no es así, es con el Espíritu Santo. Fíjense, y ese día del bautismo de Jesús, no solo recibió la unción del Espíritu Santo, sino recibió también la aprobación plena de su Padre Celestial. Mira el verso 17. Y esto es impresionante, me emociona esto. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es asombroso. Me hubiese encantado estar ahí en ese momento. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese estado ahí con su... Imagínese a Hugo con su turbante, con su camello, ahí a un lado Hugo. Y luego imagínate que estuviera a la orilla del río Jordán, escuchando, mirando este acontecimiento tan maravilloso. ¿Qué era lo que más te hubiera asustado? Porque una paloma dice, bueno, vino la paloma, está bien, pero ¿qué es lo que más te hubiera asustado? La voz. Por supuesto, Dios habló como un trueno. A veces la estudiamos la Biblia así nada más. Oh, sí, ahí dice, no, pues habló Dios. Pero ¿sabes qué? Imagínate la escena. Yo creo que muchos han de haber estado asustados, queriendo correr. No había helicópteros que pasaban anunciando ahí con una voz así diciendo, no, como ahora. No había nada de eso. Y de repente se escucha una voz como trueno. Yo hubiera corrido. Me hubiera tirado un clavado en el agua. ¿Qué está pasando aquí? Si a veces nos asustamos, o escuchamos un ruido fuera de la casa y nos asustamos. Yo le digo a mi esposa, la verdad, tú ve a ver quién. Así es. Si imagina usted. Yo no sé si Fili hace eso. Es una broma. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese estado ahí? Porque es algo especial, es algo maravilloso, que una voz venga del cielo y diga, ¿sabes qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo compasión. Jesús acaba de salir del agua y escucha la voz del Padre como un trueno. Mira el verso 17 a la mitad. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa voz fue maravillosa. Todos supieron en ese instante que Jesús no era simplemente un hombre que fue bautizado. Era el Hijo perfecto de Dios, el Todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro Rey, el Lucero de la mañana, el Rey de reyes, el Señor de señores, que vino al mundo para identificarse con todos nosotros, que no tuvo pecado, pero se hizo pecado por nosotros.
Es impresionante esto. Si usted no lo mueve esto, no lo puede mover nada. Pero eso de la Biblia es impresionante. Podemos ver el corazón de Dios aquí, para Jesús. Y podemos ver el corazón también en estas palabras para nosotros. Ustedes son mis hijos amados. Ustedes son mis hijas amadas. O sea, no somos iguales que Jesús. Acuérdense, no tuvo pecado, pero Jesús nos ama de la misma manera. No importa qué hayas hecho. No importa qué pecado hayas cometido. No importa cuál sea tu vida o cuál fue tu vida. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme, Dios puede cruzar fierros. Dios puede cruzar paredes para ir a mostrarle su amor a un asesino. Puede mostrar su amor a quien a la persona más mala que pueda haber. Dios es maravilloso, el amor de Dios. No hay como el amor de Dios. Puedes pensar y puedes decir, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanto amor si siendo tan pecadores? ¿Se imagina si Dios sería como nosotros? No, yo te voy a amar como tú me amas. Si tú me amas, yo te voy a amar. Si tú no me amas, yo no te voy a amar. Dios no es así. Dios nos ama. Que al instante que te arrepientes, vuelves a tener esa comunicación con Él, pero Él no deja de amarte. Él no deja de amarnos. Él dice, ustedes son mis hijos amados. Yo mandé a Jesús por ustedes. Yo les di el regalo más preciado que yo tenía, era Jesús. Se los di, ¿por qué? Porque mostré mi amor hacia ustedes. Y no solamente lo dijo, sino que, ¿sabes qué? Quedó plasmado en la cruz. Nosotros muchas veces pedimos y decimos, amamos, te amamos, pero ¿sabes qué? Muchas veces es mentira porque no lo mostramos el amor. El amor se muestra. El amor le dices a tu esposa te amo, pero le muestras que la amas, protegiéndola con un regalito, diciéndole siempre que la amas, protegiendo a tus hijos. Eso es el amor, pero el amor de Dios es mucho más grande. Y nos dicen esta mañana, ustedes son mis hijos amados. Ustedes son mis hijas amadas, perdón. Dios es inmensamente maravilloso. Es precioso nuestro Dios. Ahora, aquí tenemos en este relato los tres miembros de la Trinidad en este relato. En primer lugar, Dios Hijo está siendo bautizado, ¿correcto? Dios Hijo. ¿Quién más? En segundo lugar, Dios Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posó sobre Jesús. 3, ¿quién más? Dios Padre. El Padre anunciando con esa voz como trueno la aprobación del bautismo de Jesús desde el cielo. Es impresionante. Ahora, la palabra Trinidad nunca la va a encontrar usted en la Biblia, pero podemos mirar en este pasaje, y no solamente en este pasaje, hay otros pasajes, si usted quiere anotarlos, hay otros pasajes que nos dice acerca de la Trinidad. Es clara en la Biblia, pero usted no va a encontrar esa palabra. Así que esto nos trae a nuestra tercera y última razón por la cual Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado número 3 para darnos una ilustración de la Trinidad. ¿Puede mirar usted ahí en su Biblia eso? Jesús fue bautizado para darnos una ilustración de la Trinidad. Y hay otros cuatro pasajes, otros 3 pasajes donde está también. Pueden notar ahí en sus notas Mateo 18, 19. Usted lo puede encontrar ahí, usted lo lee en su casa, no lo vamos a leer ahorita. Juan 15, 26 y Efesios 2, 18. Esta es una historia impresionante, porque el bautismo de Jesús revela, o las razones de Jesús es que revela que Él era el Mesías, revela que Él comenzó su ministerio, razón que es un ejemplo también para nosotros. Es importante el bautismo para Jesús y es un ejemplo para nosotros hoy en día. Todo cristiano necesita ser bautizado. Vuelvo a repetir, el bautismo no salva. Es un mandamiento para cada creyente. Y para ser honesto, en verdad,
con todos ustedes, yo creo que no hay ninguna excusa buena para que usted no lo haga. No hay una buena excusa. Mi pregunta aquí para ustedes, ¿ha sido usted bautizado ya? Amén. Amén. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Vuelvo a repetir, no salva el bautismo. Ya dije cómo las personas se salvan. Pero ¿sabes qué? Tenemos que poner ese ejemplo. Y yo les quiero decir al que no se ha bautizado aquí, que los amamos. Pero si no te has bautizado, no tienes ninguna razón válida, ninguna excusa válida, por lo cual no te hayas bautizado. Pudimos ver los ejemplos de la iglesia primitiva. Ahora, el día 1 y el día 2 de junio, vamos a tener bautizos aquí. Si usted no se ha bautizado, usted lo puede hacer ese día. Pase allá, regístrese, ponga su nombre para saber cuántos lo van a hacer. Esta vez ya no está tan frío, y vamos a ponerle agua calientita ahora. Así que lo podemos hacer. Anótese ahí con la persona que está en el centro de bienvenida. Y sabes que no tienes razón por no hacerlo. Es un mandamiento. Inmediatamente Jesús nos ama, así que hágalo. Próximo 1 y 2 de junio. Pase allí y luego anote su nombre. Jesús nos ama. Jesús nos mostró en esta mañana que el bautismo es importante. Tiene que ser importante para usted. Incline su rostro. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has depositado hoy en nuestro corazón. Gracias por lo que tú nos muestras aquí en tu palabra, Señor. Que esto es tan importante. Pudimos aprender hoy, papá, cómo tú comenzaste tu ministerio. Que tú dependiste siempre del Espíritu Santo. Y así como tú lo hiciste, también nosotros tenemos que hacerlo.